Bienvenidos. Este es el primer programa de una nueva forma que tiene la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial de comunicarse con el hipertenso, con la familia del hipertenso y, por qué no, con aquellos que no lo son, pero que quieren conocer algo más sobre esta enfermedad. Esto es Saja TV y no por nada estamos empezando este día, el 17 de mayo, que es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Yo soy el doctor Pablo Rodríguez, soy secretario de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y tengo el gusto y el placer de que me acompañe el presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, el doctor Marcos Marín. En estos programas vamos a responder a las preguntas que usted se hace seguramente y que siempre busca una respuesta clara, y vamos a tratar a través de la colaboración de un grupo de médicos de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial de darle esas respuestas. Marcos, bienvenido. Gracias, Pablo. Y ante todo, la primera pregunta que uno se hace y que te la deben hacer todo el tiempo: ¿soy o no soy hipertenso? ¿Por qué es importante conocer si uno es hipertenso? Bueno, gracias, Pablo, por tu pregunta. Es cierto, es una pregunta que sale todos los días en el consultorio. ¿Por qué es importante saber, conocer si uno es hipertenso? Yo diría básicamente por tres motivos. El primero y más importante es porque la hipertensión sigue siendo la primera causa de mortalidad prematura en el mundo, la primera causa de discapacidad, la principal causa de ACV, la segunda causa de infarto. Vale decir, tiene un alto impacto cardiovascular. ¿Y por qué tiene un alto impacto y por qué es la principal causa? Porque es muy prevalente, muy frecuente. Prácticamente 1 de cada 2 argentinos mayores de 30 años padece de hipertensión arterial. Y el tercer motivo, y el más importante quizás, es que solamente 2 de cada 10 hipertensos lo sabe, se trata y está bien controlado. Vale decir que hay 8 hipertensos que no están bien controlados. ¿Esos son datos de Argentina o son datos de todo el mundo? Son datos de Argentina. Aquí tenemos varios estudios epidemiológicos, los estudios RENATA 1, RENATA 2, que se hizo en conjunto con la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, pero también hay otros estudios como estudios internacionales en Latinoamérica, en Sudamérica, que dan cuenta de esta alta prevalencia. El 49.6% de los argentinos en población urbana y en población rural padecen de hipertensión arterial y solamente el 16.7% está bien controlado. Bueno, eso no es un tema menor, pero creo que es importante saber cómo tomarse la presión arterial y quizás podamos empezar a pensar en estos amigos que nos han ayudado para responder a estas preguntas, y el primero de ellos es el doctor Alejandro De Lucchi, y le vamos a preguntar al doctor Alejandro De Lucchi, primero, que él nos diga qué es la hipertensión, y segundo, quizás nos pueda enseñar cómo tomarse la presión, cómo podemos hacer para tomarnos la presión en casa. ¿Cómo empezar ese diagnóstico? Cómo empezar a responder a la pregunta si soy o no soy hipertenso. Alejandro, te escuchamos. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Marcos, por la pregunta. ¿Qué es la hipertensión arterial? Bueno, es una enfermedad de las arterias que definimos cuando encontramos en forma reiterada promedios de la presión arterial por encima de los límites considerados como normales. El límite, cuando la presión arterial se registra dentro de un consultorio médico, es de 140 milímetros de mercurio para la sistólica, es decir, 14 para la máxima, y de 90 milímetros de mercurio para la diastólica, 9 para la mínima. Pero para poder diagnosticar hipertensión arterial es indispensable tomar bien la presión. Y aquí, como me ven, estoy preparado para mostrarles cómo debe ser una correcta técnica de medición. Primero tenemos que tener y disponer de equipos apropiados. Los equipos de mercurio son equipos que están prohibidos por ley, no debemos utilizar. Los equipos aneroides, los de reloj, son equipos que exigen calibración frecuente y cierto entrenamiento
para los operadores, así que nosotros recomendamos la utilización de equipos de medición automáticos, que son equipos prácticos, nos permiten realizar mediciones estandarizadas con una sola condición: esos equipos deben ser equipos exactos, o sea que deben haber pasado un protocolo de validación. ¿Cómo debe estar el paciente? Ante todo debe estar en un ambiente tranquilo y con un clima templado. No deben haber almorzado o cenado, es decir, haber comido, haber fumado, haber consumido café 30 minutos antes de la medición. La vejiga debe estar vacía. Son cosas muy importantes. ¿Cómo debe estar el paciente? Sentado en una silla, en un sillón, con respaldo dorsal, es decir, con apoyo de la espalda, los pies bien apoyados en el piso, sin cruzar las piernas, el antebrazo apoyado, con el brazo donde está el manguito a la altura del corazón, manguito que debe estar colocado en el brazo y debe ser del tamaño apropiado para ese brazo. Todas estas cosas indispensables. Y una vez que el paciente nos hayamos asegurado esta posición, esperar de 3 a 5 minutos para hacer el primer registro. O sea que tiene que haber un tiempo de reposo previo a la medición. Una vez que hacemos la primera medición, hacemos 2 mediciones más, con un intervalo entre medición y medición de 1 minuto. ¿Qué vamos a considerar? El promedio de la segunda y la tercera medición. La primera la vamos a descargar. Y hay una cosa muy, pero muy importante, que no me quiero olvidar de decir. No debemos hablar, no debemos hacer lo que estoy haciendo yo. Debemos estar callados. El operador, el paciente y el familiar del paciente si estuviera dentro de nuestro consultorio. Así que esa es la manera que debemos tomar bien la presión arterial. Y finalmente recordar que si en una medición casual, como puede ser en una farmacia, en la casa de un amigo, si esa presión está por encima de 140/90 o cercano a ese valor de 14/9, inclusive dentro de la normotensión pero cercano, la recomendación es hacer una consulta médica para confirmar o descartar el diagnóstico de hipertensión arterial. Así que eso es todo. Así que yo ahora me voy a tomar la presión, voy a dejar de hablar. Les mando un saludo y muchísimas gracias. Bueno, Alejandro nos hizo un resumen de cómo se debe tomar la presión en la casa. Es importante, y volvemos a señalar algo que la sociedad viene trabajando hace mucho tiempo, de extender el uso de equipos automáticos validados para el registro de presión arterial. Facilitan la toma de presión, que como ven es fácil pero no tan fácil, y nos sirve. Ahora, Marcos, ¿alcanza con lo que dijo Alejandro o qué te parece a vos? ¿Cómo seguimos con el diagnóstico? Mira, la presión arterial en el consultorio es la piedra fundamental, es importantísimo. Es importantísimo que todos los médicos, o por lo menos que cada paciente que acude a un centro de salud, salga con la medición de la presión arterial en el consultorio, ya sea por un médico o por un personal de salud. Ahora bien, si alcanza la presión arterial solamente en el consultorio, yo creo que no. En muchos pacientes necesitamos tener muchísimas más presiones, pero fuera del consultorio. Vamos a ver qué nos dice la doctora Jessica Barochiner respecto a esto. Muchas gracias, Marcos, por la pregunta, muy interesante. La verdad que cuando uno se pone a pensar que tiene que responder esta pregunta de si un paciente es o no es hipertenso, el mismo sentido común nos dice que no podemos valernos solamente de un par de mediciones que podamos hacer en el consultorio para ponerle el rótulo a ese paciente, sino que necesitamos de múltiples mediciones de presión para poder definir realmente si el paciente es o no es hipertenso. Y además sabemos que en el contexto del consultorio, la presión que tomamos por la reacción de alarma, por el llamado fenómeno de guardapolvo blanco, puede no reflejar exactamente la verdadera presión de ese paciente. Y por lo tanto es muy importante conocer los valores de presión en la vida cotidiana del paciente.
Para eso contamos con dos métodos o dos técnicas estandarizadas de medición de la presión, que son el monitoreo ambulatorio de presión o presurometría de 24 horas, que seguramente es el más conocido por todos porque es el que lleva más tiempo realizándose, y otro método más nuevo que es el monitoreo domiciliario de presión, también llamado MDPA, los cuales nos permiten conocer múltiples mediciones de presión en la vida cotidiana de los pacientes. Me voy a referir más específicamente al monitoreo domiciliario, que es el menos conocido, en el cual el paciente, ya sea con su propio equipo automático de medición de la presión, que tiene que ser un equipo validado y para ello puede consultarle al médico para comprarse un equipo que esté debidamente validado, o bien obtener el equipo de alguna institución que ofrezca este servicio de monitoreo domiciliario donde el paciente se atienda habitualmente. El paciente con ese equipo propio o prestado se mide la presión siguiendo un protocolo estandarizado de mediciones donde se lo instruye, donde se le indica cómo debe realizar esas mediciones de presión, durante cuántos días, en general es entre 3 a 7 días de monitoreo, midiéndose la presión a la mañana y a la noche. A la mañana ni bien se levanta antes de desayunar y tomar la medicación si es que está medicado. 2 mediciones con 1 minuto de diferencia debe realizar. Y a la noche antes de cenar, otras 2 mediciones con 1 minuto de diferencia. Y con esto se obtienen múltiples mediciones con las cuales se puede arribar a una conclusión sobre si esa persona es hipertensa o no. El monitoreo domiciliario de presión en el contexto de la pandemia COVID-19 ha adquirido una gran relevancia porque permite hacer este monitoreo en el domicilio del paciente 100%, sin que éste tenga que salir de su casa, desplazarse, ir a un hospital, en un consultorio. Entonces, la verdad que en el contexto del aislamiento ha cobrado una gran relevancia y se convirtió en una herramienta súper útil. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias. Bien, la verdad, Pablo, muy interesante lo que nos comentó Jessica respecto de las mediciones fuera del consultorio y con el agregado del doctor De Lucchi, que nos habló sobre la importancia de la correcta medición de la presión arterial en el consultorio. Tenemos una idea de cómo llegar al diagnóstico, ¿no? El pilar fundamental para llegar al diagnóstico sigue siendo la medición de la presión arterial bien medida, tanto en el consultorio y muchas veces fuera del consultorio, con aparatos específicos de 24 horas, pero también con el automonitoreo, con el aparato que tenga un paciente, un familiar en su casa, puede tranquilamente tener una idea muy certera de qué valores de presión arterial estamos manejando. Con lo cual, te diría que ese es un tema fundamental. Y creo que ante la primera pregunta de este programa, nuestro primer programa, si soy o no soy hipertenso, creo que la base fundamental está en una correcta medición de la presión arterial. ¿Cómo lo ves, Pablo? No cabe duda, sí, yo creo que fueron claros los dos. Fueron claros, Alejandro, contándonos cómo tenemos que tomar la presión en nuestras casas, porque muchas veces ustedes saben que la presión arterial es algo que se toma muchas veces y no siempre tan bien. Así que está bueno conocerlo y está bueno saber de que a veces no alcanza con la presión que nos tomamos en casa, con la que nos toman en el consultorio, o que si la tomamos en casa tenemos que hacerlo de una forma protocolizada, bien hecha, como nos explicó la doctora Barochina. Bueno, esperamos que esta primera pregunta les haya quedado más clara y que hoy puedan empezar a responderse si soy o no soy hipertenso. Tenemos que pensar en que hay muchas preguntas más. En el próximo programa, en la próxima semana, vamos a responder a la segunda pregunta que todos se hacen. ¿Por qué soy hipertenso? Y seguramente vamos a tener algunos invitados más en esto, que desde hoy se llama Saja TV,
y es la forma que tiene la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, o una de las formas de acercarse al hipertenso, a la familia y a toda la comunidad. Muchas gracias.